reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. At the time when the Lord Cuando el God Señor made Dios the earth hizo tierra y cielo, while as yet no había aún matorrales en la tierra, no grass of the ni field, brotaba hierba en el campo, for the Lord God porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el the campo. stream was welling up Solo un manantial salía del suelo and was watering all the y field. regaba la superficie del campo. The Lord God formed Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, blew into his nostrils sopló en su nariz un aliento de vida, so man became. y el hombre se convirtió en ser vivo. Then the Lord God El planted Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia and oriente, placed there the y man colocó en él al hombre que había on the modelado. ground. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. With the tree of life Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Lord God then took El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén to cultivate. para que lo guardara y lo cultivara. Lord God gave El Señor Dios dio este mandato al hombre: eat puedes comer de todos los árboles del jardín, except the tree of knowledge pero del árbol del conocimiento y del bien y el mal no comas, porque el día you eat from it. en que comas de él tendrás que morir. Verbum Domini. Oh, bless the Lord, my soul. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Bless the Señor. Lord, O my soul. Bendice, alma mía, al Señor. My God, Dios mío, qué grande eres. you are clothed, Te vistes de belleza y majestad. robed in light. La luz te envuelve como un manto. Bendice, alma mía, al Señor. All creatures look to Todos aguardan a que eches comida a su you, tiempo. give it to them. Se la echas y la atrapan. When you open your hand, Abres tu mano filled with good y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. If you take away their breath, Les retiras el aliento y turn expiran to dust. y vuelven a ser polvo. Forth your spirit, Envías tu aliento y los creas, you renew the repueblas face of la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Tu palabra, Señor, es vida. Conságranos en tu palabra. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus summoned the En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: all of you and understand escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. but the things that Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. when he got home, El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la comparación. without Él les dijo: ¿tan torpes son también ustedes? goes into a No comprenden. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre and y se echa en la letrina. thus he, Con esto declaraba puros todos los alimentos but what comes out of y siguió.
Lo que sale de dentro del hombre, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Verbum Domini. This section of Esta Matthew, sección chapter 7, de San Marcos capítulo 7 conclusion es of our la conclusión confrontation de la in Galilee. confrontación final del Señor en Galilea. And there have been a number of times where controversy Había ido a Galilea y había un número de ocasiones en que habían surgido controversias, porque él había sanado el día sábado, porque había expulsado demonios. these different confrontations were Y estos diferentes enfrentamientos eran pequeños. Este fue el más desarrollado. Y en este this confrontation vemos what is este enfrentamiento entre lo que se encuentra al centro, Christ? la diferencia entre Cristo y los fariseos. It's important to understand the background. Es importante entender los antecedentes de esto. Judaism was El judaísmo a number estaba dividido en un número de diferentes sectas that sometimes disagree que a veces estaban en desacuerdo unas con otras muy acérrimamente considered y a menudo people not in their sect consideraban a las personas que no eran parte de su secta que couldn't be saved. The no iban a ir al cielo, no podían ser salvados. because of the Dead Sea Scroll, Estas they certainly thought every escenas son famosas por los rollos del Mar Muerto. Pensaban que todos fuera de sus comunidades iban al infierno. the Y main groups were the los grupos principales eran los fariseos y los saduceos. and they had- Eran las grandes divisiones y había subgrupos como los celotes and what made que salían de los fariseos. ¿Y cuáles eran las diferencias? Había una crisis early en second century el principio del siglo II, en los años 180, where más o menos, one hand there was en donde por cierto lado hubo un cambio en el gobierno. Syria Los griegos de Siria tomaron control from the Greeks that ruled Egypt. de los griegos que regían Egipto. That was one change. Así que ese fue un cambio. That became Y el grupo que se volvió conocido como los saduceos of eran discípulos de los sumos sacerdotes. Sadducees. Uno de ellos era Saduc. De ahí recibían su nombre, Saduc. This Y became este grupo se the government. volvió muy cercano con el gobierno. Principalmente eran sacerdotes y algunos de los nobles. They cooperated with the government Y ellos cooperaban con el gobierno increasingly were y cada vez más that estaban atraídos también a la cultura griega. of the Jews. Seguro los líderes del pueblo judío But these Greeks adoraban un solo Dios, pero estos griegos tenían muchas cosas muy atractivas y nos gusta esa cultura. a lot of fun to be had. Y hay mucha diversión ahí. As we all know, Los griegos, como sabemos, cómo marcan sus años Olympic. de la primera Olimpiada. All of a sudden you see the Sadducees Exactamente, vemos el partido de los saduceos y sus asociados se interesan en los deportes. Jewish people had worked for El pueblo judío había sports trabajado para ganarse la vida. item. El deporte era un lujo. Some of your strong Uno puede tener best uno de sus atletas más fuertes sports because haciendo deportes porque hay suficientes personas it's a luxury item. trabajando duro para As we see in alimentarlos. Es un lujo, como vemos en nuestra cultura.
This was very attractive. y esto era muy atractivo. Empezaron a usar vestimentas griegas. First chapter of Lean el primer capítulo del primer libro de Macabeos. Verán la descripción. Y esto causó gran escándalo porque entonces the Sadducees muchos de los saduceos being pretty empezaron a being ser bastante sueltos en el cumplimiento de la ley judía taken quite so seriously. y no lo tomaban muy en serio y también negaban que hubiera vida después de la muerte. They didn't believe in No creían en ángeles, that they no had creían que soul. tenían un alma inmortal, no creían en la resurrección de los muertos. Nada de eso. Because if there were Se deshicieron de eso, porque si había una resurrección, si había un juicio por parte de Dios, ellos iban a estar en grandes problemas. this is somewhat like hiding under Es similar a you think there's somebody ocultarse bajo de las it's not going to do you frazadas cuando uno piensa que alguien se ha metido a la casa de uno. Eso no va a servir de mucho. Ese era un grupo. Luego, of late un grupo de laicos surgió y dijo, miren, si los sacerdotes to live no van a vivir if la they're Torá, going to hold sino our teaching if they're van a believe that God apegarse a nuestra enseñanza, about your integrity si no van a creer que Dios realmente les importa nuestra integridad, elements of their faith then we will. entonces nosotros sí. Heresy comes from a Y los fariseos provienen meaning the separate ones. de una palabra que significa los separados. Se separaban de la cultura griega, de los saduceos, And they y began ellos to develop empezaron a desarrollar oral tradition. una tradición oral. The principle that El principio oral tradition que tenían para esa tradición oral es el siguiente. a fence around Uno ponía law. una cerca alrededor de la Torá, la ley, 13 laws así que a 113 leyes delineadas en los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es el centro del judaísmo. and the Pharisees had a principle that to Y make los fariseos tenían un principio que para asegurarse one of the commandments que uno no rompa uno de los mandamientos, uno tenía otras tradiciones que le protegían de acercarse siquiera. there is a dangerous Es como un pozo vacío, nobody falls in it peligroso, y para asegurarse que nadie se cayera, uno ponía una cerca en torno a este, o un lugar de construcción, para asegurarse que la gente no thing that's dangerous you put entrara caminando al lugar peligroso. Uno pone una cerca para que la gente esté fuera. Ellos querían poner una cerca en torno a la ley. the law says Así que la ley dice, the name no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. that's the law Esa es la ley. their fence around that La cerca de ellos en torno even say es, the name ni siquiera puedes decir el nombre, cannot speak it ni siquiera puedes hablarlo en voz alta, you might porque inadvertently puede que in vain sin darte cuenta lo tomarás en vano. Así que para protegerte committing that sin de cometer ese pecado, these extra pondremos esas leyes adicionales. that says you Hay una ley que dice, no cocinarás in its own mother's un I commented on that in my dissertation cabrío joven en la leche de su propia madre. the reason Yo escribí de eso en mi disertación, y la razón por la que se usa leche de cabra para cocinar es que no se corta como la leche de vaca, goat's milk doesn't curdle so you can cook with it fairly easily así que es bastante fácil de cocinar con ella. Y sigue siendo una receta común en los árabes, cocinar con leche de cabra en lugar de leche de vaca. Esta ley to be era considerada to make demasiado that you cruel, así que cook para asegurarse que uno no cocine mother's milk un a separate becerro pots for milk en la leche de su madre, pots for meat tenían vasijas separadas para la leche, vasijas separadas para la carne, platos y utensilios separados para la carne y otros para la leche. can't have milk and meat Y uno no podía tener leche y carne en la misma comida.
De esa manera se aseguraban de no mezclar, de no cocinar el becerro en la leche de su madre. This developed. Esto If you want to see se desarrolló. oral Si tradition, quieren ver cómo esta tradición oral se desarrolló, lean el Mishnah. and then it kept developing. The Mishnah was gathering El Mishnah traditions around the year 200. se desarrolló alrededor del año 200 y luego, There con were el paso de los siguientes 250 años, hubo ediciones. Ese fue el Talmud, I had to stretch out my arms, and it, que es así de largo. Talmud. So that's what they're talking about. De eso es lo que están hablando. The reason I wanted to explain that La razón por la que quería explicar esto, muchas personas escuchan esto, is they see este pasaje, y dicen, ven, Jesús estaba contra de la tradición. No, 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 no. not so. Jesus would say Jesús that this estaba diciendo que esta tradición Pharisees, que se desarrolló entre los fariseos se había convertido en el problema. obviously, Obviamente, that we have, el evangelio que spoke. He didn't write this teníamos, él no lo hablaba, él no lo escribió. down. It was something he spoke. Era algo que él dijo, y esa tradición que él habló fue transmitida. Eso es lo que significa tradición. It comes from the verb in Latin, Proviene del verbo en latín meaning que significa something on. Same transmitir algo. the Greek word. Igual con la palabra en griego para tradición, significa transmitir algo. Passed on Los that apóstoles transmitieron esta tradición oral and then de there were Jesús other things y that were luego not written hay down. otras cosas que no fueron escritas. Says, Como dice San Juan, written down, si the world todo will not contain fuese them. escrito, el mundo no podría contener todos los libros. There are many things that were Hay muchas cosas que fueron transmitidas por la tradición oral so that when de we Cristo, hold de manera que cuando nosotros Scripture, sostenemos la tradición y las escrituras, estamos sosteniendo no solo cualquier tradición. Los árboles navideños son una tradición, pero apostolic tradition. no es tradición apostólica. Es una tradición que se remonta a San Bonifacio. Nice thing to do. Es algo bonito, pero no es tradición apostólica. Recognizes the tradition from the Lo que reconocemos como tradición de los apóstoles do what Christ is saying here, namely es lo que Cristo dijo, o sea, of the matter. vamos a la esencia del tema. Christ wants Y Cristo, to keep in mind es bueno que recordemos allow que no permitamos our own que las tradiciones menores, nuestros pequeños inventos humanos, to get in the way se, very heart sean obstáculo gospel is about. Because de lo que es el Evangelio, happen porque puede ocurrir en los as círculos católicos in anybody else. y también en los protestantes y otros. Human problem. It's not Es un problema humano, no se trata de los fariseos que han sido torcidos, no, es un problema humano que uno empieza a desarrollar tradiciones you can mediante las que uno anything that you puede salirse de lo que uno hace mal. Uno puede convencerse a sí mismo que cualquier pecado está bien. ask your lawyer friends if they know anybody in Pregúntenle a sus amigos abogados like that. They know si tienen un amigo abogado. they can get you off. Si ellos hacen eso, ellos conocen la ley también, que pueden sacarlos casi de cualquier cosa, incluso cuando hay video. So this is something Aquí que esto es algo can develop in que puede desarrollarse en la sociedad secular. calling us to hear. Y a lo que Cristo nos está llamando, a que escuchemos, es que Él les dice a los apóstoles, Shows how y lo leeré nuevamente, for them. esto muestra cuán difícil era para ellos entender. And again, that's not just Y nuevamente, no es solo un problema de los 12 discípulos, es un problema humano. a lot of times we don't Muchas veces no queremos entender of what's going on. la esencia de lo que está pasando. Podemos intentar justificar cualquier cosa que nos gustaría Give ourselves enough si nos damos suficiente tiempo y suficiente estudio. smart. You can just Cuando uno es realmente inteligente, uno puede justificarlo todo. and it's good to be smart. Don't get me wrong. Es bueno ser inteligente, no You always have to be me malentiendan, pero uno siempre tiene that you don't que tener cuidado de no permitirse believing your own creer good press about yourself. lo que uno dice de uno mismo. Take a look at En cambio, lo que tenemos que mirar es lo que el Señor dice que proviene del corazón, los pensamientos malos, falta de castidad, murder and theft, homicidio, adultery, robo, adulterio,
codicia, injusticia. Todos estos diferentes pensamientos provienen de dentro de nuestros corazones y nuestro Señor quiere que estemos alertas a esto. Es parte del desorden de la caída, Original sin and el pecado original. Y estaremos leyendo del pecado original en un par de días. have this Y sense tendremos of ese distorted heart. sentido de nuestros propios corazones distorsionados y la necesidad de asegurarnos Christ has said, de enfocarnos en lo que Cristo dijo y hacerlo so that de corazón para allow ourselves to no permitirnos ourselves into anything. que los comenzamos a nosotros mismos de lo que sea. About this so many He times. hablado acerca de esto muchas veces. A lo largo de los siglos, los papas de manera regular Trade under automatic excommunication. ponían la trata de esclavos bajo excomunión automática. Los católicos han encontrado formas de convencerse de que estaba bien y de quitarle la libertad a otras personas. Ahora tenemos católicos que dicen, bueno, yo sé que el Papa ha puesto excomunión sobre el aborto y en apoyar al aborto, But they tomar talk parte de themselves este, out of it, but pero I gotta se han convencido que está bien. That's not what I would do, but I gotta let other Dicen, oh, no es lo que yo haría, pero tengo que dejar que otros lo hagan. No harían lo mismo con el asesinato, aunque ahora tenemos algunas personas que lo hacen con el robo y daños a la propiedad pública y privada. This is the kind Pero of foolishness este es el tipo de necedad guard ourselves against. contra la cual tenemos que defendernos. No podemos dejarnos caer, convencernos de que está bien romper la ley de Dios, ni podemos permitir que nuestros corazones se desvíen hacia estos pecados, sino más bien que Cristo venga a ser el centro de esos corazones para que podamos vivir como Él Those new creatures y seamos esas nuevas criaturas por las que Él murió dead to y por las que Él se resucitó entre los muertos.